Bueno, mira, el antecedente del trabajo, del Tribunal del Trabajo Burocrático tiene su origen precisamente en la descentralización del sistema educativo nacional hacia las entidades federativas. Allá por 1983, mediante decreto del Ejecutivo Federal en ese entonces de Miguel de la Madrid, se crea una comisión para efectos de coordinar con los estados la descentralización del sistema educativo nacional hacia las entidades federativas. ¿Ya? Producto de esto se forman los servicios coordinados de educación pública en todas las entidades federativas donde tenía injerencia el gobierno federal a través de la Secretaría de Educación en los sistemas educativos federales en ese entonces. Producto de esto, parte de los acuerdos que hay, que culminan en 1992 precisamente con la creación de organismos descentralizados en cada entidad federativa del país, se crea precisamente el Tribunal del Servicio Civil, como consecuencia de que todos los juicios o todas las cuestiones jurídicas que tenía que ver la Secretaría de Educación Pública Federal se trasladaron a los organismos descentralizados que habían creado los gobiernos estatales para atender el sistema educativo federal, para que éste se constituyera posteriormente en sistemas educativos federalizados y ya no federales. Debemos de recordar primeramente que el sistema de justicia, de impartición de justicia laboral para el sistema educativo federal se resolvían en la Ciudad de México en el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, en el que actualmente se encuentra presidiéndolo el doctor Plácido Morales. Como consecuencia de esa descentralización educativa, también se descentraliza todo lo que concierne a la relación jurídico-laboral entre trabajadores, sindicato con el patrón, que era el sistema federal, en este caso el secretario de Educación Pública, y pasa a jurisdicción estatal. En ese sentido se crean el Tribunal del Servicio Civil en Chiapas y sus homólogos en todas las entidades federativas. Entonces, esto quiere decir que las controversias laborales entre los trabajadores de la educación y la Secretaría de Educación ya no se tendrían que resolver en la Ciudad de México en el Tribunal Federal, sino en las entidades federativas. Como consecuencia de esto, se crearon esos 32 tribunales a nivel nacional. La característica fundamental de estos tribunales laborales locales es que eran una especie de similares al Tribunal Federal, en el cual ese tribunal contaba con la representación de un magistrado del Ejecutivo Federal, 2 magistrados del Poder Judicial y una representación de los trabajadores, en este caso uno de la sección 7, otro de la sección 40, uno del sindicato de la burocracia y ya actualmente a partir del 2004 un representante de los ayuntamientos, que era designado por o propuesto por los 3 ayuntamientos que tuvieran mayor número de habitantes en este caso. Nosotros como dirigentes sindicales desconocemos completamente cuál fue la motivación que tuvo el gobierno del estado para desaparecer. Existen rumores de que fue con motivo de la reforma laboral al artículo 123, apartado A, pero debemos de recordar que el magisterio no se regula a través del 123 apartado A, sino del 123 apartado B. Entonces, las reformas al sistema laboral del 123 tiene que versar en relación a la Ley Federal del Trabajo y no a la Ley Federal de Trabajadores al Servicio del Estado, que es la que regula precisamente a los trabajadores federales, y en Chiapas a la Ley del Servicio Civil, que regula la relación entre trabajadores al servicio del gobierno y la entidad pública que sea su patrón. En este caso, creemos que no hubo un adecuado análisis
para efectos de desaparecer o de extinguir un tribunal en la cual existía la representación de los sindicatos en la solución de las controversias laborales que plantean los trabajadores al servicio de la educación, independientemente de la burocracia y de los ayuntamientos. Se ha argumentado, el Poder Legislativo argumentó que se van a crear la figura de los jueces especializados en materia burocrática. Pero nosotros, desde nuestro particular punto de vista como dirigentes sindicales, consideramos que no existe una debida representación, el magisterio no está representado en un magistrado que realmente vele por la imparcialidad en la toma de las decisiones jurisdiccionales, ¿no? Porque el juez o jueza que tendrá que resolver los asuntos será propuesto, en este caso, por el Poder Judicial o por el Ejecutivo del Estado, que no nos garantiza a nosotros, ¿sí?, como trabajadores de la educación, imparcialidad en la resolución de los laudos o de las resoluciones que tenga que tomar el tribunal en relación a nuestra materia de trabajo. Tanto quedan sin representación el magisterio, uno de la sección 40, uno de la sección 7, burocracia y ayuntamiento. Nosotros consideramos que a través de las diferentes expresiones que conforman la disidencia de la sección 40, habremos de plantear ante el Ejecutivo del Estado la posibilidad de reformas que garanticen precisamente la representación de los trabajadores en los tribunales. Hay algo que es muy claro y por analogía lo podría expresar. No hubo reformas al 123B de la Constitución General de la República que el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que preside en este caso el doctor Plácido Morales, no fue cambiado en ninguno de sus componentes como tribunal. En consecuencia, este tribunal ahora llamado de trabajo burocrático, deviene precisamente de una similitud en ese entonces de 1992 a la fecha de su extinción, como un derecho del trabajador, porque esos tribunales fueron acordados entre el Ejecutivo Federal en ese entonces, entre el gobierno del Estado, en ese caso, en ese entonces, Patrocinio González, el Sindicato Nacional de la Educación y de Trabajadores de la Educación y la Coordinadora Nacional. Fueron los partícipes en la toma de la decisión de que era un imperativo en ese momento a la desaparición del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, a la desaparición del sistema educativo federal, y en consecuencia los trabajadores del sistema federal no tendrían un tribunal que resolviera las controversias laborales, la creación de los tribunales del servicio civil en ese entonces, luego convertidos al Tribunal del Trabajo Burocrático y ahora en juzgados especiales para resolver los temas laborales del magisterio y de la burocracia. Yo tengo claro, por ejemplo, yo puedo hablar por la dirigencia de la sección 40, en este caso, en el cual, al existir una comisión ejecutiva representada por Paulino Pacal, o Pacap, Canul, no tiene el mínimo interés en resolver las problemáticas que aquejan al magisterio del Estado. No ha habido ningún pronunciamiento a favor o en contra, ¿sí?, como dirigente sobre la creación de este tribunal. Su actuar como dirigente sindical ha dejado mucho que desear. Lo que se dedicó en este periodo de tiempo que ha estado es a construir un muro en la sección 40 para entrar, que ya vimos la semana pasada que no sirvió de gran cosa, porque los compañeros en su molestia por la representación espuria que hay, de todos modos pudieron pasar la puerta. No fue necesario el muro ni el alambre de púas para detenerlos. Esto indica claramente que la dirigencia sindical, la comisión ejecutiva, no representa legítimamente los derechos y las aspiraciones del magisterio de la sección 40. La única reforma que se dio a los tribunales laborales burocráticos fue en el estado de Chiapas, porque siguen existiendo los otros 31 estados, en los 31 estados de la República Mexicana siguen existiendo los tribunales laborales
producto del acuerdo de 1992. Pues yo creo que si así fuera por cuestiones del presupuesto, no creo que exista un ahorro, si es que lo hay, sustantivo en el presupuesto, porque finalmente, no sé, hasta donde sabemos, existen cerca de 9,000 expedientes en el tribunal y se requiere de una gran cantidad de personal, y en este caso será de jueces también, para que puedan resolver. La diferencia sustantiva que nosotros tenemos es de que en lugar de que un expediente lo resuelvan de manera colegiada un magistrado representante del sindicato, un magistrado representante del Ejecutivo y uno del Poder Judicial, ahora únicamente lo va a resolver una persona. En lugar de que de manera colegiada 3 resolvían un lado. No creo que todavía a la generalidad del magisterio comprenda el alcance que tiene la reforma constitucional en la extinción del tribunal laboral burocrático. No creo que se esté en las condiciones el actual juzgado especializado para resolver los miles de juicios pendientes que hay, y 2, la imparcialidad con la que se debe de conducir. Y la imparcialidad por motivo de que en el Poder Judicial en el estado de Chiapas no existe un servicio civil de carrera en el cual se determine que los nombramientos de magistrados o de jueces tengan que hacerse a través de la carrera judicial, sino es por propuesta del Poder Judicial, o en este caso los magistrados del Poder Ejecutivo. No, creo que eso es parte de la gran reforma en materia de impartición de justicia que debe existir en Chiapas, ¿no? Un servicio de carrera judicial. Mira, dejar claro que el tribunal se creó precisamente porque ya no existía, a partir del 92, no existía ya una relación laboral entre los trabajadores federales, en este caso no de la sección 40, la sección 7 y las de diferentes secciones del país, con el gobierno federal. Lo que en sí hubo fue una sustitución patronal que se dio. ¿Sí? Nuestro patrón es el Ejecutivo del Estado a través de la Secretaría de Educación. Nuestra relación con Secretaría de Educación Pública México es únicamente en relación a que Secretaría de Educación México es la responsable de los programas y los contenidos de los libros, no únicamente, pero la relación laboral se tiene entendida entre el Ejecutivo del Estado y los sindicatos, y así están firmados los convenios, ¿sí? Que se firmaron entre la dirigencia nacional del sindicato, el gobierno federal y precisamente el gobierno del estado. Tan es así que se crea un fondo para la educación básica, el FAEP, donde la Cámara de Diputados con el Ejecutivo Federal depositaban a ese fondo la nómina educativa de educación básica y normal, que fue parte de los acuerdos del Acuerdo Nacional para la Modernización Educativa. Eso no ha cambiado, sustantivamente no se ha cambiado. El patrón sigue siendo el Ejecutivo del Estado de Chiapas, y así a nivel nacional. Eso sería todo, y agradecerte la oportunidad que nos das de poder expresar nuestro pensamiento, nuestro parecer referente a esta reforma constitucional.